esa pasión que todos tenemos porque la gente pueda volver a comer, pueda volver a tener un trabajo, no lo vamos a lograr hablando únicamente entre los que pensamos de una manera. En los últimos días se ha hablado de algunas gestiones para tratar de intentar una cumbre con Macri, donde se puedan ver cara a cara. ¿Vos te parece que ella está dispuesta ella a no eso? ha puesto límites nunca a nada, nunca ha puesto límites para nada. Mauricio, hoy Oscar Parrilli dijo que existía la posibilidad de una reunión entre Cristina y Mauricio Macri. ¿Existe esa posibilidad, esa voluntad del día de hoy? ¿Con la Constitución sobre la mesa? Sí, con la Constitución sobre la mesa, sí. Muy buenas noches a todos y a todas. Señor jefe de gobierno de la ciudad. La llamé yo para felicitarla por la gran elección, la gran campaña. Si a la presidenta le va bien, a todos nos va a ir bien. Me llamó hoy a la mañana y le pregunté, ¿cómo estás vestido? Y dijo, no, de vuelta me agarra medio desvestido. Me dijo, pero con bermudas. No, con bermudas. Estaba en un crucero en las costas italianas, suertudo él. Siempre en mi cabeza estuvo presente que eso es lo normal en un país democrático, en el cual la política es entre adversarios y no enemigos. Ojalá que este sea el comienzo de una relación más constructiva. De todos los opositores, te diría que Macri, yo le reconozco una inmensa virtud. Dice lo que piensa. A mí me gusta la gente que dice lo que piensa. La presidenta de la Nación y Mauricio Macri juntos en la inauguración de las oficinas de Facebook. Yo quiero agradecerle a ustedes, señor jefe de gobierno, su presencia. No busquemos tanto ser consolados como consolar, ser comprendidos como comprender, ser amados como amar, porque dando se recibe. Fue inaugurado un nuevo tramo de la autopista Ilia, posibilitará la conexión entre la 9 de julio y la General Paz. Esto es lo que la gente espera. Los que usan esta autopista o las que la van a usar a partir de ahora, no les importa cuáles son nuestras diferencias políticas. Y acá estamos inaugurando una obra que era necesaria para todos. ¿Y nos querían sacar una fotografía? Bueno, acá está, miren, tenemos la fotografía. La gracia no es juntarse con los que piensan igual, la gracia está juntarse con los que piensan distintos y ver si al menos en economía podemos tener un acuerdo mínimo. ¿Existe esa posibilidad, esa voluntad del día de hoy? ¿Con la Constitución sobre la mesa? Sí, con la Constitución sobre la mesa, sí. Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales de domingo aquí en la televisión pública. Qué interesante el informe que armó nuestra producción para arrancar. Escenas, momentos que yo me había olvidado, sí, la verdad, totalmente. ¿no? Que me había olvidado, pero tiene que ver con el diálogo, tiene que ver con lo que ocurrió en las últimas horas, tiene que ver con la posibilidad de que esto ocurra. Yo lo pongo entre un signo de preguntas muy grande. Soy un poco negativa en ese sentido, pero bueno, quizás es porque es un momento mío en particular y no, hay algo que ocurre ahora en la Argentina que es distinto. La verdad, de eso vamos a hablar hoy con Gaby Granata, con Seba Lacunza, con Mariana Moyano, hoy como invitada columnista aquí en Desiguales y muy relacionado, por supuesto, a lo que tiene que ver con lo que está pasando, Pablo, a nivel nacional, ¿no? Con la violencia política, con los discursos de odio, con lo que es odiar y no generar un discurso de odio, algo que Mariana plantea muy bien y que seguramente charlaremos con ella, pero reitero, en el marco de una gran pregunta que hay hoy en nuestro país y es, ¿se puede armar una mesa de diálogo entre los que piensan de una manera y los que piensan de otra? Sí, lo interesante me parece en estos momentos, primero es reconocer el contexto. No es lo mismo esta pregunta antes de una escena como la que se vivió el 1 de septiembre, el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, y ahora. Entonces recobra otro sentido, porque ya no se trata solamente de acordar 4 o 5 puntos en el marco del desarrollo de un país. Eso es lo que yo vengo planteando más difícil de todo, porque son proyectos en términos económicos y de desarrollo y el rol del Estado totalmente antagónicos. No se trata de una discusión electoral. Ahora directamente se trata, bueno, por haber surcado, haber caminado o estar caminando los suburbios de la democracia, digamos, ¿no? Entonces, me parece que el contexto es importante para volver a hacernos esa pregunta de cómo vos, quizá puedo ser también un poco escéptico, pero me parece que en este momento no tiene mucho sentido contarnos qué nos parece desde ese lugar, sino más bien a ver desde dónde lo analizamos y cuáles son las razones por las cuales referencias tan importantes de los espacios políticos más importantes de la Argentina tendrían ese gesto o no.
porque lo que venimos contando es que hay por lo menos un sector en la República Argentina que tiene representación política formal dentro del sistema que capitaliza electoralmente con hostilidad, con violencia. Es decir, recién veíamos algunas de las escenas, las miradas, ¿no? Charlamos con Lucila, cómo se miraba Macri, pero por atrás estaba también Vidal observando. Hoy agregaríamos en esas escenas la mirada de Patricia Bullrich. Sí, es claro. decir, imagínense esta escena, ¿cómo estaría, con qué mirada estaría observando Patricia Bullrich una reunión, pónganle, entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner? ¿Por qué? Y porque también capitalizan sobre cómo se posicionarían y qué harían respecto a eso. Todo eso está arriba de la mesa, es interesante para discutir cómo se construye política en la Argentina hoy. Me parece que es el contexto sobre el cual esto puede ser posible o no, o habría que analizarlo. Queremos mostrar imágenes de lo que ocurrió en Quilmes en las últimas horas. Lo comunicó la intendenta Mayra Mendoza. Tiene que ver con vandalismo, pero asociado, claro, a la violencia política. Dice, así amaneció este mural de Quilmes que representa un homenaje a la lucha de historia de los jóvenes desaparecidos en la noche de los lápices. Una vez más, vemos cómo los discursos del odio llevan únicamente a más violencia. Lo que discutimos un poco hoy en la producción es, esto no ocurre ahora por primera vez en la Argentina. Digo, que se vandalice un mural relacionado al lema memoria, verdad y justicia. La pregunta, si se quiere, es, bueno, ¿qué color, qué importancia toma esto en la Argentina de septiembre del año 2022? Por eso también vamos a hablar en un rato nada más con Jorge Alemán. Ustedes saben, vive en España y viene llevando adelante el tema de la ultraderecha como análisis hace mucho tiempo. Así que con él vamos a charlar. Sí, con el agrado de que hay elecciones en Alemania dentro de muy poco, donde tiene mucha posibilidad de ganar la derecha con esa caracterización, y en Suecia acaba de ganar también. Y en Italia. Por eso en Italia elecciones y en Suecia acaba de ganar. Vuelvo a esta imagen, ¿no? No es una imagen cualquiera, digamos. No. Una estaca, un palo con una cabeza de chancho o de cerdo en medio de, un mural que se había hecho respecto de los desaparecidos y desaparecidas durante la noche de los lápices en la última dictadura. Pero claro, ¿cómo lo resignificamos todo esto ahora? Quizá teníamos un modo de convivencia, no sin naturalizarlo, no sin aceptarlo, pero teníamos un modo de convivencia sabiendo que hay ciertas líneas que no se van a cruzar. Como última información de estas horas, primero un tuit de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, contando, casi vendiendo, digamos, la programación de esta semana, ¿no? Si uno se lo puede tomar un poco a la ligera. Mañana, a partir de las 8, el doctor Carlos Alberto Beraldi comienza el alegato de mi defensa en el juicio conocido como Vialidad. Escuchá atentamente cómo desnuda la farsa guionada de los fiscales Luciani y Mola. Lo transmitirá Clarín y La Nación. ¿Por qué la última aclaración? Bueno, ya se vienen dando alegatos de la defensa después de lo que fue la presentación de los fiscales y las acusaciones. Brilló por su ausencia, la cobertura por lo menos nada tuvo que ver comparado con la centralidad que había tenido en la discusión política. ¿Y qué se juega ahí? Argumentos. Se juegan argumentos, qué es lo que vale en todo caso, o qué cosas se pudieron probar y no en el marco de un juicio tan grave como el que se lleva adelante por asociación ilícita a un gobierno. Bueno, esta semana termina además con la propia presentación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que va a ser su propia abogada. Sí, abogada en causa propia. Digo, no todos los defendidos, no todos los acusados pueden hablar en esta instancia, pero al ser abogada ella puede hacerlo, con lo cual va a ser una semana marcada por la causa Vialidad. Y además, el presidente Alberto Fernández, si tenemos imágenes, entiendo, está en este momento en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, porque se lleva adelante la Asamblea de Naciones Unidas y se va a encontrar en estos días con Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué queremos marcarlo como algo importante? Porque la economía para los argentinos es elemental y porque lo que dice o hace el Fondo Monetario, nos guste o no, tiene línea directa con lo que después te pasa a vos en tu bolsillo. Digo, con lo que tiene que ver con el déficit, con lo que tiene que ver con las proyecciones para el 2023. Se presentó el presupuesto, de eso vamos a hablar con Gaby Granata. Se presentó, Pablo, un apartado, vos lo hablábamos hace un rato, que tiene que ver con, bueno, miren el esfuerzo que hace el Estado. ¿Qué hacemos con esto? Respecto de empresas, corporaciones y corporación en general, se le llama incentivo fiscal corporativo, que es lo que pone el Estado de determinados sectores de la vida económica en la Argentina para que, se supone,
tengan mayor vocación por producir más, por contratar trabajadores sí, y o por trabajadoras. trabajar mejor como el Poder Judicial sin pagar ganancias, ¿no? Entre otros también. Entre otros. Efectivamente. ¿Vamos a la mesa? Bueno, dale, sí. Sí. Arranquemos Si goles de domingo. Mira qué linda cruzadita nos mandamos. Ay, me acá. encanta. Espectacular. Es una coreografía que tenemos. Bueno, hecha. bienvenida, Mariana. Bueno, muchas gracias por la Gracias por estar acá. gracias. Hoy Mario Weinfeld no estuvo, tenía algunas cosas que atender y por supuesto Gabriela Granata y Seba Lacunza. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Qué dicen? Muy ¿Bien? bien. Muy bien. Bueno, ¿qué estamos viendo respecto de la posibilidad de un diálogo? O ¿cuál es el territorio que ustedes delimitarían para entender qué valor tiene y qué posibilidad tiene un diálogo entre Cristina y Macri? Me parece súper interesante el planteo de Cristina de dialogar y restringirlo al tema económico, que es la urgencia. Incluso me parece también es un punto inteligente saltar por encima de lo que ella sufrió como víctima, que es el ataque, ese atentado, Sí. y pasar a lo que son otras preocupaciones que están superpuestas con todas las preocupaciones que tienen los argentinos. Ahora, Gaby, cuando sí. la vicepresidenta dice, hablemos de números, ¿no? Hablemos del bimonetarismo. ¿Qué es puntualmente de lo que se trata? Cuando, Ahora, digo, mira, en ese papel económico. Hay una salvedad que quiere hacer respecto de este diálogo. Me parece que hay una oportunidad formidable para poder hacer un diálogo con visiones distintas, diálogo con diferencias. Es decir, la madurez política implica que te puedas sentar a dialogar con alguien que piensa absolutamente distinto, y me parece que los programas económicos son un poco diferentes. En este momento no se notan tanto porque hay algunos puntos de acuerdo con lo que podría hacer algunas líneas de continuidad, Pero en cierto modo. Yo lo que entiendo es que ahí la convocatoria es, tratemos de salir de esta encrucijada que tiene al peso contra las cuerdas, digamos. No me imagino una discusión en términos de, bueno, esos famosos 3 o 4 puntos de desarrollo económico, si piensan totalmente distinto. Yo no lo veo tampoco como un cambio rotundo del esquema económico, pero vos tenés que pensar también que, por ejemplo, el oficialismo no tiene los números para aprobar el presupuesto. Sí. Entonces, digo, necesariamente tiene que llamar un consenso, y además una de las ganancias que tuvo el último tiempo y que sirvió para, abro comillas, tranquilizar la economía, cierro comillas, porque después vamos a ver todo lo que queda en el margen, digo, tiene que ver con los acuerdos políticos, con esta solidez que muestra, o este alineamiento que muestra el Frente de Todos para defender el programa económico que se lleva adelante. ¿Vos lo encarás desde lo económico también, esa posibilidad de diálogo, Seba? Desde ambos costados, económico-político, y lo encaro desde 2 I. Una es la aparente, para mí, inconsistencia de la propia Cristina, porque ¿qué Cristina es la que va a discutir sobre economía? La Cristina que hace 8 meses reaccionó en contra de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque lo consideraba el acabose y la entrega de un plan económico. Cristina nunca dijo eso, ¿eh? Eso lo planteó Máximo en alguna... Pero dijo reiteradamente... de hecho, en la carta cuestionó el tema del ajuste. El programa del FMI, así lo caratuló Cristina, me parece que reiteradamente se expresó en ese sentido, y su coincidencia con Máximo ya despejó cualquier duda de que Máximo fuera por un lado y ella por otro. Por un lado, entonces digo, ¿qué Cristina es? ¿La Cristina que se levantó? ¿La Cristina que por el contrario eligió a Alberto Fernández para encabezar la fórmula? ¿O la Cristina que ahora está avalando la continuidad recargada del programa del FMI? Por un lado, digo, allí hay una inconsistencia económica sobre qué Cristina habla y política, porque dice hay que hablar con los que están en desacuerdo. Estamos de acuerdo, Pero grandes pasos... es muy fácil de resolver esa, porque en aquel momento no estaba la encrucijada que se da ahora en términos económicos. Y no tendrá que ver la encrucijada que se da ahora. Ella podría decirte, si se hubiera hecho distinto en aquel momento, no hubiéramos llegado a este lugar donde todos tenemos que acordar que efectivamente esto es lo que hay que hacer. Ante ese argumento yo diría, si no hubiera habido los palos en la rueda que hubo para un programa de consolidación fiscal que ella misma y su grupo político puso inesperadamente sobre el escenario, cuando nada lo hacía de prever. Eso diría Guzmán, decís vos. Está muy guzmanista la Cunza hoy. No, porque también diría parte de la estampida de mediados de año tuvo que ver con la forma en que Guzmán decidió irse, que eso es otro capítulo. Pero quiero decir que la inconsistencia es económica y también política. Porque si Cristina dice hay que hablar con los que no están de acuerdo, y estoy
me parece una idea elemental de la política. Los grandes avances y los grandes pactos se hicieron entre personas que estaban muy en desacuerdo, desde los acuerdos de Oslo hasta el Pacto de Olivos, hasta muchas otras instancias de la política argentina. Pero digo, también es una presidenta que no se habló con una vicepresidenta que no se habló con el presidente durante meses. Entonces hay una dificultad para establecer un diálogo incluso con los que está un poco en desacuerdo, como Alberto Fernández, que esa responsabilidad le cabe tanto a Alberto como a Cristina. Bienvenida, Mariana. Bienvenida a esto. Sumate a la charla. Bueno. Desde donde quieras, además. No, yo creo que dos cosas. Por un lado, que me parece que este tipo de conversaciones a nosotros nos encantan. Podemos estar días sin dormir hablando de todo esto. Porque somos unos enfermos hiperpolitizados. Sí, y no estamos cada bien. coma, Me gusta que lo digamos, no estamos bien. No estamos bien. Somos. Entonces, por un lado, digo, voy a coincidir con bastante de lo que dijo Sebastián, pero eso es como una parte, ¿no? del tema. A mí el que me parece que me importa más es, bueno, esta posibilidad de encuentro. Esta frase de juntarse con los que piensan diferente, que es una frase que sería muy importante que el cristinismo se la anote, ¿no? Porque en general hay una tentación a que eso no pase. O por lo menos uno dice, che, hay que hablar con... No, los traidores, no sé qué más. Entonces ahí como que hay un tema. Y yo diría, ¿qué pasa con la sociedad? Que yo lo que percibo es que hay como un hartazgo de la política, no acá, en el mundo. Y el encierro, la pandemia, esa especie como de nube que se nos puso a todos a la altura de la 100, como que ¿viste? Es un enojo, que la política me parece que yo deseo que lo destrabe. Porque el enojo es el lugar perfecto de organización de estas nuevas derechas. Entonces a mí, como que mi mirada, yo tengo como una especie de ojo acá, una especie de tercer ojo, pero de costado, y que todo el tiempo digo, bueno, esto que a mí me interesa discutir tanto, que me gusta, que si Guzmán, Massa, que si el ajuste, no ajuste, que toda esta parte, es mi compulsión a lo que amo. Ahora, debería, como todo el tiempo, decir, bueno, a ver, todo esto que a mí me encanta, ¿qué pasa en este universo de enojo, de ese gesto de me tienen hartos, digamos, ¿qué ocurre ahí? Bueno, este encuentro, ojalá vaya en línea de hablarle más que a nosotros, a eso. Ahora, lo que pienso con eso es, por un lado, si uno hace, y de hecho salió una encuesta, no recuerdo ahora bien de quién era, como la pregunta era, ¿te gustaría que en la Argentina los políticos dialoguen? La respuesta era sí o estoy de acuerdo. Pero si uno va al mercado electoral, que son las encuestas de cara a 2023, lo que menos le conviene hoy a un Mauricio Macri o a una Patricia Bullrich es sentarse en esa mesa. Digo, viendo lo que opinan sus potenciales votantes en relación a las elecciones presidenciales. Porque construye polarizando. Claro, con lo cual digo, ¿por qué se sentaría pensando en una presidencia o una candidatura? Yo no estoy tan segura de que no le convenga a Macri sentarse ahora con Cristina. Sobre todo porque, digo, esto que planteabas vos respecto de Patricia Bullrich, que es la que saldría a morderle los tobillos para decir cómo te juntás con Cristina, o que podría utilizarlo políticamente. Patricia Bullrich nunca saldría a decir algo a Macri, creo. No sé, pero vamos a ver. No lo sé. Podemos jugar con eso. Patricia Bullrich nos ha sorprendido muchas veces. Es verdad, tenés razón. No vamos a apostar en esta. Me parece que a Macri tampoco le sienta tan mal esto de mostrarse como dialoguista. Digo, me parece que él ha ejercitado, algo que en otras oportunidades también, se juntaron, hoy en el repaso que hacían en el inicio del programa, había un montón de encuentros que yo ni siquiera los recordaba. No, yo tampoco. En que habían estado, Cristina siempre es mucho más picante, ¿no? En el momento del encuentro. Pero no sé si en unos momentos en los cuales los extremos están empezando a ser cuestionados y mirados de otro modo, sobre todo por lo que pasó ¿Vos decís que el en kirchnerismo Argentina. Es un extremo? Yo me No, empiezo estoy a hablando de nervioso. Patricia Bullrich. Ah, no, pará, entonces retomo. Lo que yo digo es que a lo mejor a Macri correrse un poco el discurso extremo de Patricia Bullrich o intolerante puede serle redituable. Ahora, eso es lo que planteo. entre ese Macri que vimos, yo acá marco esta disidencia con lo que dijo Gaby recién, entre ese Macri que vimos y el de hoy, en el medio pasó un gobierno
que armó un Comodoro Pi a medida para perseguir opositores, metió en cana a varios, los humilló con fotos, le armó causas a Cristina. Es decir, hay un largo... espió a todo el mundo, desde su cuñada hasta Cristina, hasta sus aliados, por lo cual hay un largo recorrido entre ese Macri. El Macri de ahora es un Macri que mostró los dientes, es un Macri que está compitiendo con Milei, por lo cual sí creo que es un personaje político dentro de la coalición opositora, lo hablamos aquí hace 2 domingos, que tiene sí espalda, capacidad para ir y volver. O sea, creo que es uno de los pocos a los que no le cobrarían mucho si va, dialoga y vuelve, como suele ocurrir en los pactos inesperados de la historia, que los que se animaron a dar el paso, los que pudieron dar el paso, son los que tenían espalda para, de alguna manera, conducir el proceso, porque son líderes. Si lo hace Rodríguez Larreta, le sacan tarjeta amarilla y tarjeta roja. Ahora, por eso, ¿pero por qué el diálogo lo convoca Cristina? Cristina es vicepresidenta de la Nación. En todo caso, el diálogo político lo convoca el presidente de cada uno de los partidos. Es la referente. Sí, pero el presidente del partido también es Alberto Fernández. Pero es la que puede dar, digamos, si Alberto Fernández o Guado de Pedro... Porque es lo otro. Tiene un efecto muy Pero porque es la representante de lo otro. Pero estamos haciendo... Está bien, digo, entonces vos ¿qué querés? ¿Un diálogo institucional o querés un diálogo de otro tipo? Pero un diálogo institucional puede caer en saco roto en 2 semanas. O sea, convoca a Alberto Fernández, no van 4, van 3, se saca una foto, Gerardo Morales como presidente de la Unión Cívica Radical, etcétera. Tiene un alcance. Si Cristina se queda callada y Macri se quedan callados, listo, se acabó ese diálogo. Una foto y nada más. Vamos a incorporar a Jorge Alemán. Me imagino que decías eso, pero me gustaría hacerlo desde algo que planteó Mariana. Mariana dice, me parece que está como un poquito más, mirando más arriba, ¿no? Ella dice, che, la política agotó, la política defraudó en algún punto y le estamos pidiendo a la política que sea la que recomponga. Mi pregunta sobre lo que dice Mariana es, ¿cómo hace? Porque hay un sector que apuesta a la emocionalidad. Y hay otro que apuesta a la idea y otro que apuesta al desarrollo de determinado tipo de políticas públicas. ¿Cómo hace ese sector para poder estar en esa mesa sin bajar banderas al mismo tiempo, no? Es la pregunta que... Lo que pasa es que, bueno, pero no quieren empezar con Jorge. Dale una y lo sumamos que me parece Jorge. que hay una oposición, a mi juicio, incorrecta entre los argumentos y las emociones. Hay sectores de la política que además estudian, no es que es una casualidad, que tienen sus argumentos y saben cómo esos argumentos traducirlos emocionalmente para que el impacto sea inmediato. En una era en la que la capacidad de atención es de 9 segundos, ¿viste? 3 horas de discurso te siguen solamente los que están atentos a ese tema. ¿No? Ojalá fuera diferente. Yo no estoy celebrando esto, hago un diagnóstico nada más. Entonces, lo que yo digo es que el otro sector que cree que comunica solamente ideas, en realidad comunica aburrimiento. Porque 3 horas de exposición, para quien no está siguiendo eso con interés, se convierte en aburrimiento de inmediato. Yo lo que digo es... no que unos transmiten emoción y otros no, sino que quienes quieren transmitir solamente argumentos, que por favor se aviven y conviertan eso en una emoción positiva, porque si no, chicos, los cocodrilos somos todo cartera en 5 minutos, digamos. Entonces, como que me parece que hay una cosa de yo solamente discuto ideas. Bueno, pero si estás aburrido, transmitís aburrimiento. ¿Se te ocurre alguien, Mariana, que esté barajando bien en el mundo este desafío? Lula, en este preciso momento, Lula. Hace 48 horas, Lula es un hombre grande, viene del sindicalismo, un político profesional, tradicional, digamos, no es que es un youtuber. Y estuvo el viernes en un space en YouTube con 150 personas y le preguntábamos cosas. En YouTube, no en Twitter. Vos decís, un líder de semejante talla, bajando a ese... No, estaba ahí. Vamos a preguntarle esto también a Jorge Alemán, psicoanalista, escritor argentino allí desde España. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? No, muy buenas noches. ¿Qué hora tenés, Jorge, ahí? Mira, yo como soy noctámbulo no reparo mucho en eso, pero deben ser las 2 de la mañana. Claro, para Jorge son como las 2 de la tarde. Y para charlar de estas cosas es ideal. No, las 2 de la tarde tampoco, pero son las horas en las que estudio. Jorge, nos venías escuchando. ¿Con qué querés arrancar? Porque se habla de la manera de comunicar, se habla de la extrema derecha, se habla de un llamado al diálogo. Creo que es una agenda que puede repetirse en varios países, no solo en la Argentina. Sí, por supuesto. Bueno, de empezar, acabo de ver uno de los canales estos que uno soporta pocos minutos, hablando a Macri con el señor de ese canal, y reiteró toda la agenda de la ultraderecha, es decir, la culpa la tiene el populismo por falsificar la realidad,
Él sí fue verdaderamente atacado en un incidente donde hubo piedras y casi lo matan. Luego lo que se hizo con el feriado fue un despropósito. O sea que las condiciones de posibilidad de un diálogo, desde luego, ahí no aparecían como tales. Es decir, ni siquiera la precondición que podría establecerse con respecto a un diálogo. Ustedes tengan en cuenta, ya que han aludido a la situación internacional, que con todo el marco regulatorio que tiene la Unión Europea, una terna neofascista neoliberal, como es ahora, va a asumir Italia: Meloni, Berlusconi y Salvini. No es poca cosa. Que el año que viene en España va a gobernar el Partido Popular con Vox. Vox ha reclutado a todos los ultrasur, a todos los, vamos a decir, grupúsculos del estilo del que se está investigando ahora en Argentina, los ha encuadrado políticamente. Es decir, el neoliberalismo, a diferencia del liberalismo clásico, se apropia del Estado y se apropia de la democracia. En ese interior, en esa estructura, ¿qué condiciones hay para establecer un diálogo? Cuando el diálogo viene de una tradición absolutamente distinta. El diálogo exige que haya una cadena de mediaciones o que haya algún punto mínimo. Ustedes están poniendo el acento en la economía y en la gravísima situación que hay. Pero resulta que en la Argentina, en el continente latinoamericano, no aparece ahora una instancia reguladora por fuera de los actores, ¿no? Ahora, es decir, es un... Jorge, me escuchaba lo que decías con respecto a Vox y cómo logró, si se quiere, encuadrar u organizar a estos grupos que en la Argentina los vemos como marginales, como puede ser Revolución Federal, como puede ser Nación de Despojados, como puede ser incluso esta banda de amigos que ahora está detenida, que se hacían pasar por vendedores de algodones de azúcar. ¿Ves en la Argentina un futuro de algo similar al Vox, teniendo en cuenta lo que ocurrió en las últimas semanas? A ver, la agenda esta híbrida de la ultraderecha neoliberal les transforma las identidades a todos. Entonces, ellos no se van a reconocer nunca como de ultraderecha, ni Macri, ni Patricia Bullrich, pero que están en condiciones de reclutar todo eso, por supuesto. Claro. Y de hecho, sería muy interesante que hubiera un efecto de autoridad legítima y que se investigue hasta las últimas consecuencias a ese grupo y se obtengan las conclusiones legales que se deben obtener, porque hace rato en la Argentina ese efecto de autoridad simbólica no se produce. Y si queremos volver a hablar de que la gente se entusiasme de nuevo y despierte un poco y salga del aburrimiento, a mí me parecería interesante que haya un peso de la autoridad de nuevo desde el punto de vista democrático, legal y del Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir con eso en concreto, Jorge? Y recién, por ejemplo, en ese programa horrible que vi, pusieron al fiscal Estracera en el juicio a la Junta para inmediatamente pasar al juicio de Cristina y estableciendo una homología obscena, ¿no? Es decir, que se llega muy lejos. De hecho, ninguna de las ultraderechas que yo vengo estudiando aquí han llegado a la posibilidad de un magnicidio. Claro, con lo cual estamos un paso adelante, si se quiere. Mariana, Seba, Gaby, el que quiera se suma a la charla. Jorge, teniendo en cuenta lo que vos un poco decías y te leía con respecto a la Argentina como característica principal, marcabas un odio anterior, si se quiere, al coyuntural, que tiene que ver con el odio al peronismo, con el odio a lo femenino en un punto, Cristina como ese eje del mal. ¿Eso es como un condimento extra que tenemos en nuestro país? Más o menos, porque mi hipótesis es que uno de los motivos por los cuales se provocó la emergencia de las ultraderechas en el mundo fue el feminismo. O sea, es distinto porque en el caso de Cristina, ella es la figura que condensa ese odio por ser, por un lado, mujer y por el otro lado, haber participado en un proceso de transformación real en la Argentina. Pero si uno estudia verdaderamente muchos de las matrices argumentales de la ultraderecha, el feminismo siempre ha estado en la mira, porque es desde donde hay que ver cómo la ultraderecha intenta todo el tiempo restablecer una cultura patriarcal, familiar, porque interpreta que de esa manera es como puede verdaderamente, en el desorden general que ha provocado el neoliberalismo, volver a construir una población que le sea fiel. Hay tanta gente que no tiene a dónde anclarse. Hay tanta gente que flota sin tener ningún discurso al cual referirse.
hay tantos desastres familiares, hay tantas vidas que están abandonadas y navegan sin ningún rumbo, que, y esto la pandemia además lo ha reforzado muchísimo, la ultraderecha se presenta como un principio de orden, y en el principio de orden está incluido, por supuesto, exterminar incluso, porque en algunos casos hay miles de incidentes, no se llegan a la grandiosidad del magnicidio, pero sí hay a todo el tiempo ataques a la LGTBI, al feminismo. Por lo tanto, yo lo considero que lo particular de Argentina sí es la figura de Cristina como capacidad de condensación, pero está en la agenda ultraderechista esto. Se va. El populismo y el feminismo son las dos. El populismo bien entendido, no lo que dijo Macri recién del populismo, ¿no? El populismo y el feminismo serían los dos ámbitos en donde la ultraderecha quiere verdaderamente intervenir con un tipo de discurso desinhibido, transgresor, y que desde que se burló de la cuarentena, y desde que en la cuarentena irrumpió por primera vez en la vida social la paranoia, ha logrado organizar un cóctel bastante potente. Se va. Jorge, en España la ultraderecha, con todo lo odioso que tiene y todo lo brutal incluso que tiene, de alguna manera frenó su crecimiento este año y en parte del año pasado ante la derecha tradicional, la derecha conservadora, con la emergencia de una figura que es un presidente de una comunidad, un gobernador durante mucho tiempo de Galicia. Digamos, ¿por qué crees que se dio ese freno, si estás de acuerdo con que se dio, hacia una derecha más tradicional? Un freno, la pulsa tiene matices, porque ahí está la clave. O sea, ha frenado en la medida en que ha logrado que el Partido Popular mute, tenga una metamorfosis. Para darte una idea, el ministro de Relaciones Exteriores anterior del Partido Popular era el más democrático de todos. El otro día con Pablo Iglesias dijo, me imagino, Pablo, que no te habrás creído ese montaje de Argentina. E Iglesias tuvo que hacerle repetir en el aire, bueno, di que tú no lo crees. Ese era Margallo, el tipo que dentro del PP se presentaba como el más abierto, el más ilustrado, el que tiene una cierta formación intelectual. Quiere decir, por eso insisto en el carácter de agenda, la ultraderecha no es Milei, no es Revolución Federal, es una metodología que trabaja de otra manera, de una manera más, vamos a decir, subterránea en muchos aspectos. Entonces, el freno de Vox es porque el PP ha girado. El PP ya no estaría en condiciones de establecer un diálogo con Sánchez. Sánchez es un comunista. Claro. Es un tipo que se alió a la ETA, es un tipo que está con Podemos. Entonces, eso ya lo dicen los voceros del PP, que antes se hubieran sentado a hablar en términos democráticos. Lo que vos decís es, Jorge, que la derecha tradicional toma el modo de esa ultra y lo lleva adelante, digamos, con lo cual todo se corre hacia lo ultra. Claro, exactamente, Caruso. Es muy importante este punto, hasta el punto de que la ultra vaya desapareciendo, porque ya se vuelve simbólicamente irrelevante, porque ya la misma derecha ya ha asumido. Es decir, por ejemplo, el gran ícono de la ultraderecha en este momento en España es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que dijo que no va a pagar la luz, que España es el lugar de las pandillas, las tabernas, los bares y de la fiesta. Y que las restricciones que va a haber, así lo hizo también con la cuarentena, Claro. Bueno, ahí tenemos un caso de desinhibición, de invitación a la fiesta, a la diversión. ¿Y qué queda de nuestro lado? Las restricciones, los argumentos, los paliativos, porque tampoco somos una izquierda. Cuando estábamos en los 70 queríamos cambiar las relaciones sociales de producción. Ahora discutimos la tasa de ganancia. Claro. Que de lo que Marx decía que no era la clave del asunto, ¿no? Para Marx la clave estaba en decir, si no se transforman las relaciones sociales de producción, no hay cambio alguno. A ver, ahora, seguí un poquito más. Tomo lo que decía recién Mariana Moyano. ¿Y entonces qué queda? ¿Cuál es la manera de esos sectores de interpelar? De divertir. Sí, no, yo digo interpelar, que incluye, bueno, lo que recién mencionaba Mariana, teniendo en cuenta hasta la novedad generacional, ¿no?
Bueno, primero que estamos en el duelo por la revolución del siglo pasado, porque si ¿En duelo? discutimos hoy en día... En duelo, sí, porque evidentemente hay una izquierda paliativa mundial. Es decir, lo único que proponen es cuidar a los jubilados, que es importantísimo, cuidar la salud pública, es importantísimo, y yo estoy a favor. Todo lo que mejore hoy mismo y no en el futuro la vida de la gente está bien, pero también no puedo dejar de admitir que necesitaríamos un entusiasmo mayor. ¿Cuándo fue la última vez que entusiasmó de verdad la izquierda? Cuando verdaderamente se proponía cambiar el sistema, es decir, las relaciones sociales de producción. Ahora discutimos las tasas de ganancia, lo que Marx llamaba la tendencia de las tasas de ganancia en la producción de valor. Bueno, bienvenido sea. Yo apoyo los programas que traten de proteger la salud pública, el medio ambiente y evidentemente la vida de los jubilados, de los vulnerables y de los inmigrantes y de todo lo que hace a la vida precaria. Ahora, esto es un argumentario en donde estamos a la defensiva, en el sentido de que, bueno, estamos tratando de que no se ahogue a la gente, de que no la ahorquen, ¿no? No es un cambio de mundo. Cada vez que tenemos que hablar de un cambio de mundo, nuestros propios referentes, a los que yo adoro, como Lula y todos ellos, empiezan a hacer metáforas, a atrevernos a ser felices, volver a la vida, volver a la racionalidad. Bueno, me parece muy bien, pero es verdad que no hemos salido de un problema que se arrastra desde el siglo XX, cuando los proyectos que deseaban una transformación de las relaciones sociales de producción, proyectos que incluso asumieron al principio la socialdemocracia también, sí. Ya vuelven. Gaby. Recién describías vos cómo la derecha tradicional adopta formas o discursos de las extremas derechas y se los apropia. ¿Cuáles son los efectos de ese corrimiento en los sectores progresistas? ¿Vos observás que los sectores progresistas hacen también un corrimiento hacia el centro o tienen que ir a apropiar discursos más revolucionarios, más fuertes que son tradicionalmente de la izquierda? En los sectores progresistas hay permanentemente un debate interno, porque por un lado hay una reivindicación de las minorías intensas, vamos a decir, que convergen en los sectores progresistas: feminismo, inmigrantes, LGTBI, etcétera, etcétera, y a la vez la necesidad de articular ese campo, que es un campo de opresión, con el campo de la explotación. No son los mismos campos, el de la explotación y el de la opresión. La opresión es una violencia directa sobre los cuerpos. Ahí entra el feminismo, el LGTBI y todos los sectores precarios. La explotación, como explicaba Marx, es la apropiación del excedente del trabajo. ¿Qué pasó? Que en la pandemia estuvo a punto de revelarse definitivamente que el sostén verdadero de este mundo era el trabajador, y que no eran ni los empresarios, ni el capital financiero, ni las grandes redes capitalistas las que generaban riqueza. Hubo días de pandemia en donde los únicos que sostuvieron a este mundo para que no se derrumbara fueron los trabajadores. Ahí tomaron nota de la nueva organización que se tenía que dar. Entonces la izquierda debate cómo reunir en un mismo campo el proyecto que haga intervenir, que no descuide estos sectores oprimidos, que son claves, con el problema de la explotación histórico, que es lo que ocurre con los trabajadores, que cada vez el aumento de la desigualdad, porque estamos en este nuevo paradigma donde los países crecen y son cada vez más desiguales. Sí. Entonces, evidentemente ahí hay todo un problema. Y se enfrentan a que es decir, como dijo muy bien un compañero el otro día en el Senado en España, ustedes y nosotros somos, dirigiéndose a la derecha, ustedes y nosotros compartimos algo, ambos somos intervencionistas. La diferencia es que ustedes son intervencionistas para quedarse con el Estado para sus negocios, y nosotros intentamos que el Estado esté en relación con el común y con el bien público. Jorge, sí. te queremos agradecer. Me quedaba pensando que vi en Twitter una
legisladora, creo que en Madrid, que terminó citando a Shakira frente a Ayuso, ¿no? Como diciéndole, ahí te aviso, ahí te anuncio que hoy renuncio a tus negocios sucios. Nada, es parte de lo que me hablaba un poco Mariana. Se hizo viral denunciando a Ayuso, pero citando a Shakira. Bueno, se entendió bien claro. Claro, pero eso está muy bien y yo me divierto mucho con esas cosas. Pero el problema es que si adoptamos ese procedimiento y se vuelve muy estereotipado, nos parecemos en 10 minutos a ellos. Entonces hay que buscar un canal de entusiasmo. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho ustedes. Tendríamos que ser un poco más entusiasmantes, un poco más divertidos. No quedarnos solamente un tiempo en la denuncia y en cómo nos ofenden. Pero es verdad que para eso hay que acompañarlo con un proyecto, y donde está la verdadera dificultad es en cómo es ese proyecto. El mismo Frente de Todos lo tiene dos vectores distintos. Tiene al kirchnerismo por un lado, que encarna toda una tendencia transformadora, y tiene al superministro, ¿no? Y esos son dos vectores que no son fáciles de homologar. Jorge, gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo muy grande. Abrazo grande. Gracias. Esto también fue para poquitos. ¿Sabes en qué estaba pensando? Pero está bien lo que dice Jorge. No, sí, claro. En aquello de parecernos, el riesgo de parecernos. Es que yo, ¿sabes lo que creo? Que ya nos parecemos. A mí me parece que hay una matriz en la que ellos ganaron. Por ejemplo, el método de la ofensa, esto que Jorge decía, estamos todo el tiempo ofendidos, ¿no? ¿Quién instaló como mecanismo la cosa de estar permanentemente ofendidos? Nosotros estamos todo el tiempo ofendidos por lo que hacen, y nosotros no creamos ese mecanismo de estar ofendidos. Lo crearon ellos y uno lo adoptó como propio. Y ahí vos decís, pero pará, ¿quién instaló esta regla del juego? Entonces, como que yo también creo que cuando vos haces un discurso vacío y citar a Shakira permanentemente no es el camino. Por supuesto que me parece que no, porque además llega un punto en que se vuelve ineficaz porque se vuelve reiterativo. Pero los otros mecanismos que uno adoptó, por ejemplo, el feminismo punitivo. ¿El punitivismo de dónde viene? ¿Es de derecha? No debería ser emancipador. Entonces, como que hay un montón de cosas que ya las hicimos propias. Claro. Entonces, como que hay... Una cosa quería decir. Yo en uno de mis trabajos estuve entrevistando estos días a 2 personas que trabajan mucho con jóvenes y en las escuelas. Y ahí soy breve, ¿no? Pero quería 2 cosas. Una, que no es que todos esos chicos que adhieren estas ideas de las nuevas derechas terminan siendo militantes de Milei o intentan hacer un magnicidio. No. Pero lo que sí yo pondría atención es que se sienten atraídos por esas ideas. Y la otra es que uno habla del trabajo. Nosotros hablamos del trabajo con una cantidad de derechos que tenemos asumidísimos, sin darnos cuenta que para los jóvenes de 22, 23 años son privilegios. Entonces, vos tenés ahí una informalidad, por ejemplo, parecida entre los pibes que ganan en dólares y que van a las cuevas a cobrar dólares, no a vender, no a cobrar. Y que no quieren pasar por el Banco Central, o sea, son informales, tanto como, por favor, a lo mejor un tipo que maneja un auto de esos tipo remisería de la plataforma. Entonces, hay una informalidad, uno dice la informalidad, y pensás en el sujeto del... ahora hay una informalidad que gana en dólares. El Estado, los bancos de la nación, los bancos estatales, ¿cómo le hablan a esos sectores sociales, que son mayorías? Bueno, ahí es donde le estalló todo el tema de las finanzas tecnológicas, las billeteras digitales. Hay todo un lenguaje, lo que decís vos que trabajás estudiando lo que están haciendo los jóvenes. Hay toda una economía o un circuito laboral, económico, que no está detectando el Estado y no está accionando. Claro, pero nosotros como que a mí me parece que tenemos como una cosa antigua también de pensar que la informalidad es solamente la persona que no le hace los aportes registrados, el empleador. No, hay una economía informal grande, rica en algunos casos. Entonces, entonces uno dice hay que combatir la informalidad. Y vamos, o a los grandes evasores, tenemos como esa idea, o a las personas que... Mira, una cosa que lo vemos todos. A la salida de los supermercados, ahora no porque no está en temporada, pero hace un mes y pico teníamos paltas que nos las tiraban por la cabeza en las esquinas de la ciudad. Esos vendedores, les comprábamos paltas y les podíamos pagar por plataforma. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que el Estado no tenga una alternativa
a la plataforma esta. ¿Vos lo que decís es que hay un Estado bobo o antiguo hoy por hoy en la Argentina? No sé, la verdad es que no me gusta calificarlo porque no lo sé. Lo que digo es no está. No están registrando las nuevas relaciones. Exacto, no está registrando las nuevas relaciones. Pero vos dijiste antes una cosa. Vos dijiste que todos estos jóvenes a los cuales vos estuviste entrevistando... No, yo no. Yo entrevisté a los que hacen trabajo de estudios sí, que hacen investigación. Y que se sentían atraídos por estos discursos de la derecha, pero que probablemente no los votan. O algunos pueden ser que no los voten. Lo que quiero decir ¿Pero es que qué les está pasando entonces? Lo que quiero decir es que, como hice la aclaración, porque me la hacían ellos, que me decían, ojo, no es que nosotros estamos viendo que se sienten atraídos por estos espacios de la política y luego se convierten en magnicidas o arman las performances de las bolsas cadavéricas, digamos, no llegan a eso quizá, pero digamos sí que son jóvenes. Por ejemplo, una cosa que es lo que me explicaban esos investigadores, dos personas que trabajan con eso, con trabajo de campo, con medición, digamos, gente seria, y ellos lo que me explicaban era el tema, por ejemplo, que los pibes ven como una cosa muy reactiva con el feminismo y mezclan como en un mismo paquete la idea de, como decía Jorge, las restricciones, el lenguaje inclusivo, el no se puede decir porque alguien se ofende. Y uno dice, pero no es lo mismo. Y vos decís, está bien, no es lo mismo, pero ellos lo viven así, con lo cual la realidad es como es, no como yo quiero que sea. Y ellos ven como una especie de decálogo de lo que no se puede. No se puede decir no sé qué cosa, no se puede hablar como... No se puede. Entonces, ven más lo restrictivo que el nuevo paradigma. Claro, digamos. entonces lo que dicen es, todo lo que no se puede, lo que vos no me dejás hacer, te lo quedás vos. Entonces no es que ellos van a ir a militar a Milei. A lo mejor no. Claro. Lo cierto es que uno no los está seduciendo. Me parece que tiene un grave problema la política. ¿Qué te parece? Que no sabe cómo interpelar a los jóvenes, que además son los jóvenes de 20 años, 18 años, que son los que se iban a enamorar del kirchnerismo. Mira, a mí me pasó una cosa de casualidad en estas últimas semanas, por mis trabajos y por cuestiones personales. Terminé conversando con muchos chicos que tenían 7, 8 años cuando yo trabajaba acá, y sus papás estaban fascinados con determinadas cosas que hacíamos cuando yo trabajaba acá. Pasaron 7 años, esos pibes hoy, algunos tienen 16, van a votar, qué sé yo, y no tienen nada que ver con aquello. Es más, lo desprecian. Y como me ubican de cara se dio, y los hilos de la interconexión ahora termino con... No quiero decir porque hay algunos que son más conocidos, como que no quiero eso, sino lo que me interesa como el paradigma. Y los pibes me decían, me hartaron. Pero no hay un problema ahí cuando... Yo ponía la oreja, quiero decir, no quiero calificar, ¿no? Como que está digo... bien, pero cuando nos quedamos tanto con los problemas que tenemos para comunicar la política, el modo de interpelar, y que tenemos que enamorar más, y que tenemos que entretener, y que hay que entender que hay que hablar de otra manera, etcétera, etcétera. No estamos ocultando que de fondo lo que está fallando es el proyecto político. A mí me queda lo que dice Alemán. Todo se giró muy hacia lo moderado. No hay proyectos antagónicos que recreen esa épica, que eventualmente puedan volver a poner arriba de la mesa que hubo políticas que le mejoraron la vida a la gente y hubo políticas objetivamente Pablo, que se la empeoraron. Está bien, Cuando eso queda de lado, me empiezo a preguntar si el problema es la comunicación o la realidad de la política. Yo no digo que sea la comunicación, siempre es la política, siempre es la política. Eso de que es la comunicación es los que no entienden de comunicación, siempre es la política. Pero lo que yo digo es lo siguiente, si a vos tenés un grupo de sectores, unos sectores de pibes de 16, 17 años que te dicen que lo que los seduce es lo más reactivo que hay, no es un tema de proponerles un modelo revolucionario de distribución de la riqueza. Porque si lo que los seduce es todo lo contrario. Hay otra cosa más, yo no sé cuál es. Bueno, Stefanoni tiene un libro, Pablo Stefanoni tiene un libro, La rebeldía se volvió derecha. Claro. ¿Querías decir algo, Seba? Que sí, que hay evidentemente un fenómeno. Por eso yo le preguntaba antes a Mariana qué observaba ella en cuanto al escenario internacional, porque hay una especie de caballo de la historia que se ha lanzado y que ya no depende tanto del jinete en este punto, ¿no? Hay una rebeldía global que se volvió de derecha, reaccionaria, y no es fácil de barajar, digamos, convengamos, porque a veces es más fácil diagnosticar o hablar como yo que gobernar.
Hay algunos países en donde se desarrollan políticas que no logran interpelar a esos sectores de ninguna forma, y pasó la pandemia, el periodo especialísimo que sea una vez por siglo, por lo cual me parece que no tenemos que dejarlo de lado. Atino a decir lo siguiente, vuelvo a la palabra consistencia, y no para referirme a Cristina en este caso, sino, digamos, yo creería que un gobierno con una fortaleza, con una conducción política, con una coherencia de sus políticas y de su oferta, ayuda a mitigar estas cuestiones, ayuda a mitigar el sentimiento de frustración, el sentimiento de defraudación. Me voy a trasladar 2 siglos atrás, en 2003, cuando asumió Néstor Kirchner. Bueno, ¿a dónde se va a ir? Claro, yo estaba viendo en 1800, 2 siglos en serio. 2 siglos en serio, real. Ahí, ustedes recuerdan, estuvimos a nada de ir a un balotaje entre una derecha y una derecha recargada, era Menem en ese momento, tanques en la calle. Había un discurso incluso muy anti-inmigrantes, muy reaccionario. La Radio 10 de Haddad, la primera, le iba bárbaro, escaló rápidamente. ¿No? La invasión silenciosa, anti-bolivianos, decían barbaridades que tienen mucho parentesco con las barbaridades que hoy se escuchan en La Nación. Y la decían algunos de los que hoy forman parte por ahí de los programas que hoy nos asustan, ¿no? Tal cual. Por eso hay un parentesco de sangre, incluso con La Nación Más y con parte de TN y demás. Ahora, ocurrió un hecho político que fue un gobierno que anduvo. Digamos, un gobierno que en un momento se puede cuestionar 1000 cosas, pero en un momento dijo, miren, esto, volvamos a lo de Pagni, ese cuadrito que decía, te mejoré el salario. Mejoré el salario, bajé el sí, tal cual. Bueno, y en varios aspectos, y además creó un relato, lo digo como en el buen sentido, sobre derechos humanos. Entonces, eso ayudó a mitigar. Clausuró el discurso reaccionario, de derecha, no, de ninguna manera, incluso en algún punto lo incorporó, en algún punto más que criticable, etcétera. Pero me parece que la respuesta política de envergadura del jinete que trata de cabalgar la historia, en ese punto que trata de, no siempre es fácil, en ese punto me parece que aproxima una solución para la que yo no tengo respuestas, porque es muy difícil de identificar. Lo que me deja picando, Mariana, es que el problema lo tenemos todavía en el diagnóstico. Yo creo eso. Estamos en un diagnóstico en una escena que todavía no terminamos de comprender. Yo pienso eso. Me parece que mi preocupación es... Me alivia que la respuesta sea política, porque a veces se coquetea mucho con emparentarse en las formas. Pero vos dejás en claro que la respuesta es política, que no se trata de bajar bandera, pero que estamos en un diagnóstico. A mí me parece que o sea, si vos sos una cosa, tu forma, vamos a decir así, si tu contenido es uno, tu forma va a estar en línea. Sí, claro. Entonces, a mí lo que me preocupa es que los contenidos en las formas, hemos incorporado ciertos contenidos en las formas ya los hemos incorporado, lo que decía antes. Ya están. Y eso parece como que no es una advertencia a tomar en cuenta. Es como eso no pasó. Bueno, yo digo, me parece que pasó, entonces hay un primer problema. Si no nos queremos parecer, estamos pareciendo bastante. En la cosa de extremar la polarización permanente, bueno, en el mundo de las redes sociales es obvio que le está pasando a todo el mundo, pero eso digamos, siempre es una respuesta política. No es que hay un modo, porque si no es un traje que te queda mal. Sí, claro. Si no, ¿para qué querés la fotocopia cuando está la copia? ¿No? El original. Claro, el original. Hacemos un corte muy breve, ya seguimos con Desiguales. Copadísimos en la charla de la tanda todos, y eso es lo más divertido de este programa. Pero tenemos para contarles que hoy, al finalizar Desiguales, se va a estrenar Detrás del Humo. Tenemos un avance, por supuesto tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora en Rosario, pero yendo un poco para atrás, viendo de dónde se originó. Vemos el avance. Nunca dejamos de detectar focos de incendio en el humedal. Todos los años hay quemas. La destrucción del ecosistema debe tener un valor penal. Es una situación de nunca acabar. El humo en la ciudad se volvió una presencia cotidiana. 800 kilómetros de costa que se están incendiando en este momento. Es evidente, digamos, la intencionalidad de provocar el incendio del pastizal. Ya basta de mirar pasivamente cómo se estaba quemando el humedal. Nosotros apagamos el fuego y a la semana está el delta prendido de nuevo.
¿Podemos prender fuego? La respuesta es no. Un tema más que actual, ¿no? Cuando claro. en la semana se habló de si se quiere, esta, no sé, resurrección de la ley de humedales en el Congreso de la Nación. Mucho foco en lo que tiene que ver con la Universidad Nacional de Rosario. En lo que vamos a ver, reitero esto, a continuación de Desiguales. Y por suerte logró instalarse, ¿no? Sí. Veníamos diciendo en Desiguales hace bastante, si esto ocurriera aquí en la ciudad de Buenos Aires, bueno, no hubiera... Sería monotema. Sería monotema Sí. y hubieran ocurrido un montón de otras cosas, hubieran destrabado otras cosas que no pasaron. Muchas de las voluntades políticas que acompañaron para que pase a comisión el proyecto de ley de humedales son las que lo venían trabando, digamos, ¿no? Ahí no hay que dejar de reparar en eso. Bueno, a continuación en la televisión pública. Gracias por haber venido, No, Mariana. al revés. Fue un Gracias a placer. ustedes, Gracias. realmente. ¿Nos tenemos que ir? Sí, nos vamos. Y mañana a las 8 de la noche, antes del fútbol, horario especial para Desiguales. Tenemos un par de horarios especiales esta semana, ¿no? Sí. Así que estén atentos y atentas. Y finalmente, antes de irnos, bueno, un nuevo aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López, que por supuesto no nos pasa para nada desapercibida. Que pasen una buena jornada, tengan lindo resto de domingo. Hasta mañana. Nos encontramos, chao.